Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente. Hola, ¿qué tal? Seguimos con el interés por la lección divina, espero que sí, ¿no? Hoy quisiera conversar con ustedes de un planteamiento que nos viene de la Verbum Domini. Este nombre le puso el Papa Benedicto a este documento que recoge la reflexión del sínodo sobre la palabra. Después del Concilio Vaticano ha sido como la primera vez que oficialmente toda la Iglesia se recogió alrededor de la palabra. En ese evento, ¿no?, eclesial, y luego en el documento se recoge todo el camino hecho por la Iglesia en estos 50 años desde el concilio, desde la Dei Verbum, parece un juego de palabras, de la Dei Verbum, verbo de Dios, a la Verbum Domini, el verbo o la palabra del Señor. Y solo me voy a quedar en el número 1 de este documento, que es muy sugestivo. El Papa, recordemos que el Papa Benedicto, teólogo, brillante teólogo, muy joven, estuvo en el concilio y participó precisamente en la comisión que redactaba el documento Dei Verbum. Se lo conocía no solo así en la mente, sino se lo tenía con mucho cariño en el corazón. Y entonces él introduce este documento haciendo referencia al hecho fundamental de la palabra de Dios. No hace referencia, miren, a la Biblia, distingamos. La Biblia es como un tesoro, como un tabernáculo que contiene a Jesús, como un tabernáculo que contiene la palabra del Señor. Pero lo que importa es que el Señor habla. Lo que habló se conserva porque Él mismo lo quiso, por inspiración del Espíritu Santo, por acompañamiento del Espíritu, se conserva en el texto bíblico. Pero el acontecimiento central es que Él nos habla. Recordemos lo que dijimos la otra vez. Es un dato fundamental de fe, de experiencia personal. A Dios le importo, me quiere, me ama. ¿Y por qué me ama? Me busca, me habla. No me deja tal cual. Me sigue o me persigue para ayudar. Y el otro dato que lo pone al final del primer número, se los leo, dice así: deseo indicar algunas líneas fundamentales para revalorizar la palabra divina en la vida de la Iglesia, fuente de constante renovación, deseando al mismo tiempo que ella, la palabra, sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Dice, quiero indicar algunas líneas para revalorizar la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Quiere decir que no la tenemos, es un hecho. Nosotros católicos tenemos tantas cosas lindas, pero una cosa que nos falta, ya lo estamos haciendo, pero nos falta, es revalorizar, darle a la palabra de Dios el sitio que le toca, que siempre tuvo. La de Verbum lo dice. La Iglesia siempre estimó la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. Los padres de la Iglesia hablaban así. El único pan que se nos entrega en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. Pero eso todavía nos falta a la mayoría. Yo espero que los que estamos siguiendo este encuentro de lección divina vayamos dando este paso de revalorizar, darle importancia a la palabra. Y dice que esta palabra es fuente de constante renovación. Mire que la renovación de la Iglesia no viene cuando se compra un nuevo aparato en la parroquia, ni un nuevo, qué sé yo, un carro nuevo, no. Las líneas de renovación, de fuerza nueva, las da el Espíritu Santo y los da a partir de su palabra.
porque no es un libro. La Biblia es Jesús que habla, que sigue presente en su iglesia, hablándole, motivándola, a momentos sacudiéndola. Entonces, esta es la fuente de renovación, la fuente de vida, y más deseando que sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Todo lo que hay en lo que llamamos iglesia, la vida, la misión de la iglesia, la liturgia, la catequesis, el servicio educativo, el servicio a los pobres, todo debe partir de la palabra de Dios. Dice que sea cada vez más, ya lo es, ha empezado a hacerlo, pero cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. Entonces, la palabra de Dios no es cosa solo de algunos cuantitos que les gusta la Biblia por monería, no. Tiene que ser el tesoro de todos en la iglesia. Todos tenemos que ir entrando en esto. Ojalá que nosotros los que estamos en esto, en este encuentro de la lección divina, lo vayamos asumiendo y seamos al mismo tiempo portadores de esta actitud, difusores, ¿no?, de este amor por la palabra de Dios. En un segundo momento, quiero plantearles algo muy bonito, muy importante. En el encuentro anterior les decía que la lección divina no es cuestión solo de un estudio teórico. Supone que yo ponga en acto toda mi capacidad de comprensión que el Señor me ha dado. Supone que lea, que estudie, que investigue, que confronte. Es verdad, pongo todo de mi parte. Pero no se queda solo ahí, es mucho más. Entonces, toma todo de mi parte. No se quede en el plano solo académico. Para estudiar la Biblia, ojalá todos lo estudiáramos suficientemente para tener una base sólida, no solo para la lección divina, sino para la fe, ojalá. Pero no es académico solamente. La palabra de Dios, Él nos la da como fuerza liberadora. Entonces yo invito a ir a otro pasaje que es fundamental en la experiencia de Israel, la experiencia del Éxodo. Cuando el Señor se manifiesta a Moisés y lo llama, recordamos el pasaje, desde la zarza que ardía, las ramas que ardían sin consumirse, y Moisés dice, qué raro, voy a ver qué pasa, ¿no? Y el Señor se le empieza a comunicar a Moisés, ¿y qué le dice? He visto la opresión de mi pueblo, he escuchado sus gritos, sus lamentos, estoy bajando para librarlo. Entonces, no es un Dios lejanísimo en la otra galaxia que no le importa. Es el Dios que escucha, es el Dios que ve, que nos ve, que nos escucha y que interviene, no se queda indiferente, interviene. Por eso vengo y te llamo a ti, para que tú vayas en mi nombre, yo te voy a acompañar, saca a mi pueblo de Egipto. Una palabra liberadora. De alguna manera, cada encuentro con la palabra de Dios quiere lograr esto, quiere sacarnos de alguna situación, a lo mejor que estábamos bien tranquilos, ¿no?, pero que no nos hace bien. El Señor nos hace caer en la cuenta y nos quiere sacar de situaciones que de algún modo continúan la esclavitud de Egipto en este tiempo. Quiere hacernos notar de nuevos ídolos que sin darnos cuenta si estamos siguiendo felices de la vida y que no nos hacen bien. Y el Señor nos invita a un éxodo, a un nuevo éxodo. Sí, creo que es muy bonito en nuestra América Latina volver a hablar de una espiritualidad liberadora. Y esto viene de la Biblia, desde el Éxodo, repito. Y Jesús mismo se plantea como el que viene a sanar, a salvar. Desde su primer discurso en Nazaret, por lo menos así lo reporta Lucas, ¿no?, cita el Evangelio, el texto, la profecía de
del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para abrir los ojos al cielo, para dar luz al que no ve, para hacer caminar al que no puede, para resucitar a los muertos. Y concluye, hoy se cumple esta palabra ante ustedes. Hoy empieza la salvación, la liberación para ustedes. Ya no solo para los ojos físicos, si bien Él sanó a muchos ciegos, sino para una liberación integral. Entonces, tengamos esto también, por favor, presente, que la palabra de Dios, el acercamiento a la palabra de Dios, la lección divina, si bien es una cosa, es un hecho personal, no es nunca intimista, no es nunca egoísta, yo solita con mi Dios y nadie más. No, eso no es bíblico, no es evangélico. La palabra de Dios siempre me solidariza, me pone a servicio y repito, me libera, no me deja tal cual. Si la oración una y otra vez me deja tal cual, no estoy haciendo bien la oración. La palabra de Dios, cuando nos toca, siempre quema, incomoda, sacude, mueve y libera, eso sí. Y me convierte en pequeña Moisés, enviada también para ayudar a otros hermanos. ¿Nos gusta así? Es muy importante tenerlo presente, tenerlo claro. Quisiera volver entonces ahora a la experiencia de lección divina, al segundo momento. ¿Se acuerdan cómo se llama el primer momento o paso? La lectura, ¿verdad? El segundo momento hemos dicho que se llama meditación, ¿no? La meditación, ¿en qué consiste? En realidad, la meditación ya se va como preparando, se va gestando en la lectura. Mientras leo y releo, ya hay algunas frases o expresiones o personajes que me empieza ya como a llamar la atención, a dar vueltas, ¿no? En la mente, en el corazón, ya está gestándose, diríamos, la meditación. Llega un momento en que ya, por decir, dejo la Biblia, ¿no? Y empiezo a recoger el mensaje. La meditación responde a esta pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? Lo anterior era, ¿qué dice el texto en sí mismo? ¿Qué habrá querido decir Isaías, Jeremías, Marcos, Lucas? Ahora, segundo momento, ¿qué me está diciendo a mí el Señor? A mí que estoy a 2000 años de distancia de cuando se escribió este pasaje. ¿Tiene algo para decirme a mí? ¿Qué me está despertando a mí este pasaje? Entonces, pero quiero aclarar, no se trata de una meditación, como decir, discursiva, solo de mi cabeza, como de igual razonamiento filosófico, razonamiento teórico. Vuelvo a decir, tenemos que entrar en el pensamiento de Israel, pueblos orientales, semitas, que no eran como los griegos, filósofos, teóricos, no eran gente muy práctica, un poco como nuestros abuelos, nuestros campesinos de nuestra tierra, gente más práctica. La meditación de la lección divina no es solo así discursiva, claro, pone en movimiento toda mi mente, pero se trata de ir aplicando a mi vida lo que la lectura que he leído varias veces, he reflexionado, esto como ha hecho saltar algunos llamados para mí. Se trata de tomar estos elementos e irlos aplicando a mi vida. Hay dos tipos de sugerencias que ustedes van a encontrar en el folleto complementario que les van a alcanzar. Hay uno que me parece muy importante.
es asociar los textos, sabiendo que en la Biblia hay como una gran unidad, ¿no? Y que todo es como convergente, si bien el culmen siempre viene en Jesús. Conforme vaya creciendo nuestra familiaridad con los textos bíblicos, mientras leo uno, me acuerdo, también Jesús dice tal cosa, también me acuerdo que Pablo dice esto otro. Entonces es lo más bonito y lo más conveniente comentar o completar la Biblia con la Biblia. Hay algunas versiones bíblicas que ayudan mucho, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que tiene una serie de notas al margen y que te ayudan como a completar, ¿no? Sea esto mismo como lo dice de otros modos, la misma Biblia, o desde el Antiguo Testamento, o paralelos del Nuevo. Pero lo más importante quizás es que todo esto me ayude a relacionar con mi vida, con mi situación. Entonces notaremos cómo el texto bíblico nos hace como tocar una campanada interior y me hace caer en la cuenta, vaya, yo algunas veces he hecho así, yo he estado en esto. Me hace tomar conciencia, ¿no? La Biblia nos hace el servicio como de espejo. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta, hasta que alguien, en este caso el Señor, me las hace ver. A mí siempre me impresionó el pasaje de David, este rey David, este gran hombre de Dios, elegido por Dios, puesto como rey, que trabajó tanto por su pueblo, poeta, cantor, místico. Oye, que en un determinado momento se enamora de una mujer ajena y hace todo un montón de cosas malas. Manda a matar al marido, manda a traer a la mujer, quiere tapar el hecho de que mandó matar al marido, de que va a tener un hijo en esa mujer que no era suya. Y se quedó tan tranquilo hasta que el profeta Natán se lo viene a hacer notar. Le cuenta esta pequeña parabolita de la ovejita, ¿no? El rico se cogió la ovejita del pobre, ¿no? Y ¿cómo es posible? Ya que ese eres tú. Recién se dio cuenta, recién cae en la cuenta de lo que ha hecho. La Biblia tiene muchas veces esta función como de bisturí, que va de frente a donde duele y nos hace notar esto que estás haciendo, esta actitud que tú tienes, este modo de actuar, este tipo de cosas, no está bien. Nadie lo sabe, pero Dios lo ve. Y Dios nos lo hace saber. En la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta dentro, hasta el tuétano de los huesos. Así es. Nos lo hace notar, nos duele, algunos dicen nos desnuda, ¿no? Y nos pone, estamos solos y desnudos frente a Dios. Pero no con temor, porque sabemos que es alguien que nos ama, y porque nos ama, nos hace notar. Es el Dios, el Padre, siempre compasivo, que por un lado me hace notar, y con la otra mano, con el otro brazo, me recibe, me abraza, me perdona. Hay una frase muy bonita que el Papa Francisco repetía el año pasado, el año de la misericordia. El perdón de Dios nunca nos humilla, como quizás humillan los perdones humanos. El perdón de Dios me dignifica, porque me perdona como hijo, como hija. Pero la palabra de Dios tiene esta dimensión. Nos cura, nos sana, nos hace notar. Como también nos ilumina, nos consuela, nos ratifica, nos confirma en diversas dimensiones, en cosas que estamos haciendo bien, pero también nos hace notar, pero esto otro tienes, o sea, te falta para llegar a
reflejar a Jesús. Cuando Pablo habla de estas cosas, dice cosas terribles. Tienen que llegar a la estatura de Cristo. Tienen que reflejar el rostro de Jesús. Ay, Señor, ¿cuándo llegamos? Cada vez que hacemos, que nos acercamos a la palabra de Dios, intentamos reflejar en nuestra vida este santo evangelio. Entonces, el momento de la meditación es justo ese. Señor, ¿cómo estoy yo en esto? ¿Qué me falta? ¿En qué voy más o menos bien? El Señor me lo dice, nos lo hace notar. Y a cada uno, si estamos en grupo, y cada uno va tomando un pedacito, lo que le hace bien para él, lo que el Espíritu Santo le quiere dar, ¿no? Vamos aplicando entonces ahora al texto que hemos elegido, este capítulo 13 de Mateo. La vez pasada les hice la introducción como lectura, les ofrecí datos del contexto, les invité a anotar los personajes, el terreno, la semilla. Ahora somos invitados, ¿no? Les invito, por ejemplo, algunas pautas, las pautas de meditación no pueden ser universales. Cada cual, conforme ha hecho la lectura, empieza a sentir qué aspecto, qué momento, qué frase me llega al corazón. Yo, sin embargo, me permito señalar algunos puntos. Por ejemplo, frente a este sembrador, que es Dios, que es Jesús, un sembrador botarate, que bota su semilla por todos lados con tanta generosidad, incluso en el piso, en el camino, incluso entre el pedregal. Este Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, este Dios de corazón universal con todos sus hijos. ¿Este es mi Dios? O quizás tengo un Dios medio sectario, que no es el Dios verdadero. Es el Dios solo de los buenitos, porque yo me creo buenita, que no es el Dios verdadero. Tenemos que convertirnos en este Dios que busca a todos sus hijos, que se riega entre todos los caminos, entre todos los terrenos. Preguntémonos desde la semilla. Yo que soy cristiana, crean que esto me duele decirlo, que soy cristiana, que soy religiosa tanto tiempo, ¿qué espacio le he dado a esta bendita semilla de la palabra de Dios que cada día recibo y medito? ¿Qué terreno he sido para esta santa palabra de Dios? Reconocerme y buscar de cómo abrirme, cómo invocar al Espíritu Santo, cómo ser terreno bueno. Este era el afán de estas primeras comunidades cristianas. Cómo ser buen terreno, porque la palabra de Dios está garantizada, es fecunda, es eficaz, es riquísima. La muerte y resurrección de Jesús ya se ha dado para todos, ya nos ha salvado, y estamos salvados. Pero ¿cómo hacer que su salvación llegue a mí? Llegue a nosotros, llegue a nuestro mundo, nuestro tiempo, nuestra gente. ¿Cómo hacer? Este afán de las primeras comunidades tendría que ser también el nuestro, pero cada uno tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy yo en esto? Señor, hazme ver. Y hazme ver los caminos, porque también yo quiero ser tierra buena. Quiero dar buen fruto para ti. Recordemos que el Señor busca los frutos. En el capítulo 15 de Juan nos dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Mi Padre quiere que ustedes den buen fruto. No podemos ser estériles, desérticos. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No se puede ocultar la luz, no se puede privar a la sal de su fuerza. ¿Cómo ser tierra buena? ¿Cómo ser buena planta? ¿Cómo dar buen fruto? Preguntémonos. Que el Espíritu Santo nos acompañe en este momento de
es importante, es fundamental de aplicar la palabra a nuestra vida. O quizás si estamos en grupo, a nuestro grupo, si nuestro grupo parroquial o de otro tipo está dando fruto, o estamos dando la vuelta sobre lo mismo, o estamos haciendo un trabajo solo intelectual. Esto es lo importante. Hacemos resumen. La lectura, una lectura muy atenta, con todas mis capacidades puestas ahí para entender la palabra. Y ahora, una valiente actitud de meditación. Me aplico la palabra. ¿Cómo estoy yo frente a eso? ¿No? Vendrá luego el paso siguiente, que es ya la oración. Nuevamente invocamos para cada uno de nosotros la acción del Espíritu Santo, ¿no? Él creo que está como a la espera de que lo llamemos, porque quiere actuar en nosotros. Está. Dejémosle actuar. Y que nuestra Madre Santísima, la más dócil a su acción, nos enseñe esta docilidad y nos acompañe con su mirada bondadosa, misericordiosa, para que no tengamos miedo de esta palabra que nos hiere, pero nos hiere para salvarnos. Amén.